Mi marido me fue infiel con mi propia nuera. Y no solo eso, la embarazó. Le dejó toda su fortuna y convirtió a mi familia en una tragedia tan absurda que todavía me cuesta creer que la viví. Imagínense enterarse, a los 68 años, de que el supuesto nieto que cargaron con tanto amor era en realidad hijo de su esposo con la esposa de su hijo. Sí, así como lo oyen, mi esposo fue abuelo y padre al mismo tiempo. Y mientras yo cuidaba de mi familia como una tonta, ellos vivían una doble vida bajo mi propio techo. Esta historia no es solo dolorosa, es grotesca. Antes de empezar, quiero que me digan desde dónde me están viendo. Siempre me sorprende saber hasta dónde llegan estos relatos. También quiero pedirles que si alguna vez han sentido que alguien cerca trae malas intenciones, me manden sus historias. A veces nos confiamos demasiado y terminamos rodeadas de serpientes disfrazadas de familia. Y por favor, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita. Hoy van a escuchar algo que sinceramente jamás imaginé narrar. Lo que estoy por contar sucedió en una zona de Guadalajara, en Zapopan, donde las casas parecen sacadas de revistas, pero las familias, bueno, muchas veces están llenas de secretos. Mi nombre es Paola Robles, y por más de 40 años fui esposa de Julián Montemayor, un hombre respetado, millonario y dedicado al mundo inmobiliario. Juntos construimos edificios, centros comerciales, fraccionamientos completos. A los ojos del mundo éramos una pareja exitosa, tradicional, ejemplar. Pero detrás de esa fachada había grietas que solo yo conocía. Y hoy, después de 5 años de haber quedado viuda, he decidido contar la verdad. No para sanar, porque hay heridas que no cierran jamás, sino para alertar a otras mujeres. A veces el enemigo no viene del exterior, sino que duerme en la habitación de al lado. Y ahora sí, vamos a empezar desde el principio, desde mucho antes de que Isabela entrara a nuestras vidas para destruirlo todo. Desde joven, Julián siempre fue un hombre imponente, de esos que parecían tener el control de todo. Tenía una voz grave, una sonrisa segura y un talento natural para convencer a cualquiera. Eso lo ayudó a crecer rápido en el mundo inmobiliario, incluso antes de que yo lo conociera. Cuando lo vi por primera vez, yo tenía 20 años y trabajaba como auxiliar contable en una constructora pequeña. Él llegó como parte de un proyecto inmobiliario enorme y desde la primera conversación me hizo sentir vista. Yo caí en su encanto sin sospechar que algún día ese mismo encanto se convertiría en mi mayor desgracia. Nos casamos cuando teníamos 22 años, llenos de sueños y con una energía que nos hacía sentir capaces de comernos el mundo. Pero poco a poco empecé a notar que la atención de Julián no era exclusiva. A veces llegaba oliendo a perfume ajeno, uno dulce y barato que yo jamás usé. Otras veces aparecían mujeres en los eventos sociales que lo miraban demasiado, como si compartieran un secreto. Yo era joven, insegura y recién casada. Creía que esas cosas eran normales o pasajeras. Y cuando decidí enfrentarlo, él siempre sabía cómo darle vuelta al asunto y hacerme sentir exagerada. Con el tiempo nuestra empresa empezó a crecer a pasos gigantescos. Pasábamos semanas enteras supervisando obras, revisando planos, viajando para reuniones. A pesar de todo, yo me mantenía firme, trabajando hombro a hombro con él. Pero las infidelidades nunca cesaron. Cada tanto aparecía un rumor nuevo, un mensaje extraño, una secretaria demasiado cercana. Yo me convertí en experta en sonrisas falsas, en actuar como si nada pasara, en sostener el apellido Montemayor como si fuera de cristal. Callaba por mantener la imagen de familia perfecta y por miedo a destruir la vida de un hijo que aún no teníamos. Mateo llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 34 años, después de varios intentos y tratamientos que casi me cuestan la salud. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo sostuve, diminuto, calientito, con los ojos cerrados pero las manos inquietas.
sentí por primera vez en mucho tiempo que algo valía realmente la pena. Mateo creció siendo un niño responsable, noble, inteligente. Le encantaba construir casitas con bloques y a los 8 años ya reconocía tipos de materiales y preguntaba por los planos de las obras. Una vez, cuando tenía 10, nos dijo que quería hacer edificios que la gente quisiera cuidar. Y yo supe que tenía un corazón diferente al de su padre. Mateo siempre fue un muchacho dedicado. Sacaba excelentes notas, participaba en concursos académicos y tenía una disciplina que no heredó de Julián, definitivamente. Desde adolescente era responsable, ordenado y tenía esa madurez que sorprende en un muchacho de su edad. A los 17 ya hablaba de estudiar en el extranjero, de traer nuevas ideas para mejorar los negocios familiares. Yo lo veía y sentía un orgullo tan grande que casi me hacía olvidar los años de traiciones de su padre. Para mí, Mateo era la prueba de que algo en mi vida había valido la pena. Cuando recibió una beca para estudiar administración en Estados Unidos, recuerdo haber llorado toda la noche. No de tristeza, sino de emoción, aunque también de miedo. Julián estaba orgulloso, claro, pero en su estilo distante. Dijo que un título internacional le serviría a la empresa y que era lo más lógico. Yo solo pensaba en cómo iba a vivir sin él en casa, pero sabía que era lo mejor para su futuro. Mateo, siempre agradecido, nos prometió que regresaría y que haría crecer lo que habíamos construido. Fue en su segundo año en Estados Unidos cuando conoció a Isabela del Valle, la mujer que más daño le haría a nuestra familia. Ella era mexicana también, de Sinaloa, según nos contó, estudiante de diseño de interiores. La primera vez que la vi fue por videollamada. Sonreía demasiado, hablaba con una dulzura que sonaba ensayada y tenía una mirada que no me daba confianza. Algo en ella parecía calculado. Julián, sin embargo, quedó fascinado. Me dijo que era una muchacha encantadora, que se veía fina, que Mateo había elegido bien. En su momento no entendí por qué insistía tanto en halagarla. Mateo se casó con Isabela un año antes de graduarse. Yo estaba enferma de una fuerte gripe y no pude viajar a la boda, pero Julián asistió sin problema. Regresó con una sonrisa que no le conocía, hablando de Isabela como si fuera una obra de arte. Recuerdo que incluso me dijo que tenía un gusto exquisito, que tenía una presencia especial. En ese momento pensé que solo estaba impresionado porque la novia de nuestro hijo era una joven elegante. Pero hoy, mirando hacia atrás, sé que esa fascinación no era inocente y que probablemente la historia entre ellos empezó mucho antes de que yo pudiera sospecharlo. Cuando Mateo terminó la carrera y obtuvo su título en administración, sabíamos que era momento de que regresara a México. Nuestra empresa crecía rápido y necesitábamos las nuevas ideas que él traía. Julián insistía en que solo un Montemayor podía dirigir lo que habíamos construido, pero yo sentía que más que orgullo, había una urgencia extraña en sus palabras. Aún así, Mateo volvió feliz, emocionado por contribuir a los negocios familiares. Isabela lo acompañó, claro, con esa sonrisa fría que nunca logró convencerme del todo. Nuestra casa en Zapopan era enorme, demasiado grande para 2 personas, así que les ofrecimos quedarse con nosotros mientras encontraban un lugar propio. Era lo lógico, lo correcto, o eso pensé entonces. Isabela aceptó con una amabilidad exagerada, diciendo que admiraba el hogar que habíamos construido. Desde el primer día se movió por la casa como si la conociera de toda la vida. Sonreía demasiado, hablaba demasiado suave y se adelantaba a cosas que yo ni siquiera alcanzaba a pensar. Había algo en ella que no encajaba. No era una nuera agradecida. Era como alguien que estudiaba el terreno. Al principio la convivencia fue tranquila. Compartíamos cenas, veíamos películas, hablábamos de proyectos. Incluso llegué a creer que tal vez mis sospechas eran injustas, que Isabela simplemente tenía una personalidad distinta. Pero había momentos en los que la encontraba
observando a Julián con una atención que me incomodaba. No era una mirada normal. Era una mezcla de admiración y algo más. Un brillo que reconocí porque lo había visto antes, en mujeres que trabajaron con él. Una señal que yo aprendí a detectar a base de años de dolor. Con el tiempo, Isabela empezó a pasar más horas en la oficina de Julián, ayudándole con ideas de decoración, según decía. Yo lo notaba demasiado complacido, demasiado dispuesto a escucharla. A veces, mientras hablaban, se lanzaban miradas rápidas, casi imperceptibles, como quien comparte un secreto. Mi corazón me gritaba que algo estaba mal, pero Mateo confiaba tanto en ellos que me obligaba a guardar silencio. No quería sembrar dudas sin pruebas. No quería herir a mi hijo. Y mientras yo callaba, ellos construían una traición bajo mis narices. Con los meses, la relación entre Julián e Isabela empezó a mostrar señales que ya no podían explicarse como coincidencias. Había momentos en que los encontraba demasiado cercanos en la cocina, hablando en voz baja, como si compartieran confidencias que no me incluían. Una tarde llegué a la sala y los vi separados físicamente, sí, pero con una tensión en el aire que no era normal. Isabela lo miraba como se mira algo prohibido, con esa mezcla de deseo y desafío. Y Julián, aunque intentaba disimular, tenía esa expresión de soberbia que le aparecía cuando sabía que alguien lo admiraba demasiado. Mateo, por su parte, estaba completamente ajeno a todo. Vivía ocupado con la empresa, aprendiendo las operaciones, tratando de cumplir con las altas expectativas de Julián. Llegaba tarde, cansado, con la ilusión de estar construyendo un futuro para su familia. Yo lo veía tan inocente, tan confiado, que me partía el alma. Más de una vez quise sentarlo y decirle que abriera los ojos, que la mujer que tenía al lado no era lo que parecía. Pero siempre frenaba mi propia voz. ¿Cómo arruinarle la estabilidad cuando aún no tenía pruebas claras? ¿Cómo señalar a su esposa sin destruirlo emocionalmente? Y entonces llegó la noticia que cambió todo. Isabela estaba embarazada. Mateo lloró de felicidad, abrazándola como si hubiera recibido un regalo divino. Julián también se emocionó, aunque de una forma distinta. No era la alegría común de un futuro abuelo. Era una expresión más profunda, más íntima, casi fuera de lugar. En ese instante sentí una punzada en el pecho. Algo en mi interior me dijo que ese embarazo no traería luz, sino oscuridad. Sin embargo, como siempre, me tragué mis temores. No quería ser la mala del cuento. No sabía que estaba presenciando el comienzo de la tragedia más grande de mi vida. Cuando Isabela anunció su embarazo, decidimos construirles una casa dentro de nuestra propia finca. Queríamos que Mateo tuviera un hogar cerca de nosotros, y en ese momento yo aún creía que mantener a la familia unida era lo mejor. Supervisé personalmente el diseño, los acabados y cada detalle del proyecto. Recuerdo haber elegido una cocina enorme para ella, pensando en que tal vez algún día compartiríamos recetas o tardes de café. ¡Qué ingenuidad la mía! Hoy sé que esa casa, que hice con amor, terminó siendo el escenario de la traición más repugnante que he vivido. Durante la construcción, Julián pasaba largas horas supervisando la obra para ayudar a Mateo. Pero la verdad es que Isabela siempre encontraba una excusa para necesitar su opinión, que si el color de los muros, que si los closets, que si la orientación de las ventanas. Ella sabía cómo manipular a Julián, cómo mirarlo, cómo sonreírle apenas lo suficiente para que él sintiera que era indispensable. A veces llegaba a la casa oliendo a su perfume, un aroma floral demasiado joven para un hombre de 67 años. Yo lo percibía al instante, pero él fingía que era mi imaginación. Cuando finalmente se mudaron a la nueva casa, las cosas parecieron tranquilizarse. Mateo estaba emocionado por su nueva vida, atendiendo su trabajo, cuidando a Isabela y preparándose para la llegada del bebé.
A mí me gustaba visitarlos por las tardes, sentir que la familia estaba creciendo, creer que la alegría había vuelto. Isabela, siempre astuta, sabía actuar cuando yo estaba presente. Me ofrecía té, me hablaba con dulzura, me hacía preguntas para que pensara que le interesaba mi opinión. Pero cada vez que volteaba mi mirada hacia Julián, encontraba en él una inquietud que me punzaba el alma. El día que nació Santiago, pensé que mi corazón iba a explotar de amor. Era un bebé precioso, cabello oscuro, piel clara, ojos redondos que parecían observarlo todo. Lo cargué entre mis brazos con una ternura que no había sentido en décadas. Para mí, era mi primer nieto, la continuación de mi familia, el fruto del amor inocente de mi hijo. Nunca imaginé que ese niño, al que arrullé tantas veces, era el resultado de una relación sucia y oculta. Mientras yo besaba su frente y le prometía que siempre estaría para él, Julián e Isabela se dedicaban sonrisas que ahora, en retrospectiva, me provocan náuseas. Los primeros meses después del nacimiento de Santiago fueron una mezcla de alegría y desconfianza para mí. Mateo estaba completamente entregado a su papel de padre, y verlo tan feliz me llenaba el alma. Pero al mismo tiempo, cada día veía más claro el vínculo extraño entre Julián e Isabela. Él iba a la casa de ellos con cualquier excusa, que si quería ver al niño, que si necesitaba revisar un documento, que si iba solo un momento a saludar. A veces tardaba horas. Yo trataba de convencerme de que eran ideas mías, pero algo en mis entrañas no me dejaba en paz. Había noches en las que Julián regresaba más tarde de lo habitual, y cuando le preguntaba dónde había estado, siempre respondía con molestia, como si yo fuera una intrusa en su vida. «Estaba con mi nieto, ¿no puedo verlo?», decía. Pero su tono no era el de un abuelo emocionado, era el de un hombre a la defensiva. Una vez, mientras él se cambiaba la camisa, una mancha de maquillaje claro quedó en el cuello de su camisa. La reconocí al instante. Era el mismo tono que usaba Isabela. Me quedé mirando la mancha sin decir nada. Él solo cerró el closet de golpe y cambió de tema. Con el paso del tiempo, Isabela se volvió más arrogante conmigo. Ya no disimulaba esa sonrisa falsa, ni su actitud de superioridad dentro de mi propia finca. Empezó a decidir qué cenas se hacían en familia, opinaba sobre decisiones de la empresa, hablaba como si tuviera derecho sobre todo. Mateo no lo notaba, confiaba demasiado en ella. Yo, en cambio, veía en sus ojos una ambición desmedida. Se movía por la casa con esa actitud de que todo le pertenecía, de que tarde o temprano sería la señora Montemayor en todos los sentidos, y yo, sin saberlo, estaba viendo cómo se preparaba para quitarme lo que era mío. A pesar de mis sospechas, traté de mantener la familia unida. No quería que Mateo sufriera, no quería que Santiago creciera en medio de tensiones. Pero cada día era más evidente que Isabela tenía un poder sobre Julián que yo no podía comprender. Incluso llegué a pensar que él la veía como una especie de segunda oportunidad para sentirse joven, admirado, deseado. La realidad, que descubrí demasiado tarde, era mucho peor de lo que hubiera imaginado. Mientras yo intentaba sostener la estabilidad del hogar, ellos se hundían cada vez más en una relación prohibida que sería la ruina de todos nosotros. Pasaron 3 años desde el nacimiento de Santiago, y la convivencia en la finca se volvió cada vez más incómoda para mí. Julián pasaba más tiempo con Isabela que con su propio hijo, y aunque trataba de justificarlo diciendo que la ayudaba con la crianza, yo sabía que había algo más. A veces, cuando salía al jardín temprano por la mañana, veía luces encendidas en su casa y sombras moviéndose cerca de las ventanas. Me decían que estaba exagerando, pero una mujer que ha sido traicionada tantas veces aprende a leer silencios, miradas y sombras. Y esas sombras gritaban la verdad. Un día, mientras caminaba hacia la casa de Mateo con un tóper de comida, escuché risas provenientes de la terraza. Me detuve,
escondida tras una columna, y ahí estaban, Julián e Isabela sentados demasiado cerca, riendo como adolescentes, con una complicidad que no se puede inventar. Ella le tocaba el brazo al hablar, él la miraba con ese brillo que jamás tuvo conmigo en los últimos 20 años. Lo vi y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era una infidelidad más. Había un vínculo emocional, algo profundo, prohibido y completamente enfermizo. Con Mateo, la situación se volvía cada vez más triste. Él estaba tan enfocado en el negocio, tan comprometido con demostrar que podía manejar la empresa, que no veía nada de lo que ocurría frente a sus ojos. Cada día llegaba cansado, con la cabeza llena de números, proyectos y responsabilidades. Isabela sabía aprovechar esos vacíos. Lo trataba con amabilidad cuando él estaba presente, pero en cuanto se iba a la oficina, su actitud cambiaba por completo. Se transformaba en una mujer fría, intimidante, dueña del espacio. Era evidente que Mateo era solo un accesorio útil para su verdadero objetivo, Julián. Yo intentaba hablar con Julián sobre la distancia que estaba creando con Mateo, pero él siempre me respondía con evasivas. Decía que quería compensar a Isabela por haber dejado su vida en Estados Unidos, que solo trataba de integrarla a la familia. Pero su voz no tenía convicción. Parecía un hombre atrapado en una obsesión, cegado por la juventud de Isabela. No quería escuchar razones, ni sospechas, ni advertencias. Lo perdí mucho antes de que muriera, pero no me di cuenta. Pensé que la vida nos estaba cambiando a todos, sin imaginar que él ya vivía una doble vida mientras yo intentaba mantener en pie unas ruinas que se hacían pasar por familia. Con el paso del tiempo, la distancia entre Julián y yo se volvió tan profunda que ya no éramos una pareja. Apenas convivíamos como socios cansados. Había noches en las que él dormía en su despacho, alegando que tenía trabajo atrasado, pero yo sabía que no quería estar a mi lado. A veces escuchaba el sonido de su auto arrancando a medianoche y regresando al amanecer, como lo hacía en los años de sus primeras infidelidades. La diferencia era que ahora no intentaba esconderse. Parecía que disfrutaba hacerme sentir desplazada en mi propia casa, como si le molestara que aún siguiera siendo su esposa. Una tarde en particular me marcó profundamente. Estábamos en una comida familiar y mientras Mateo hablaba de un proyecto importante, Julián no dejaba de mirar a Isabela. Ella, descarada, sostenía su mirada por segundos largos, casi desafiantes, como si disfrutara jugar a dos bandos frente a nosotros. Yo la observaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. En un momento ella soltó una risa suave por algo que Julián dijo en voz baja, y él le acarició discretamente la mano debajo de la mesa. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para confirmarlo todo. Ya no eran sospechas, eran amantes. Lo que más me dolía no era solo la traición, sino la manera en que ambos parecían disfrutarla. Isabela se movía por la finca como si fuera su territorio, con esa arrogancia silenciosa que la caracterizaba. Cada día se volvía más segura, más dominante, más invasiva. Sabía exactamente cómo manipular a Julián, cómo halagarlo, cómo hacerlo sentir poderoso y necesitado. Y lo más patético de todo era verlo, a sus 68 años, aferrado a una amante de apenas 29, creyendo que eso lo rejuvenecía, mientras yo, con la dignidad destrozada, hacía lo posible por no derrumbarme. A pesar de todo, traté de mantener el respeto por Mateo. No quería herirlo ni arruinarle la vida sin pruebas claras. Pero había noches en las que me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio, preguntándome cómo era posible que mi marido, el hombre con el que había construido un imperio, me humillara de esa manera. Lo peor era pensar en el futuro. ¿Qué pasaría cuando Santiago creciera? ¿Qué papel jugaría en esta familia tan rota? Nunca imaginé, ni en mis peores pesadillas, que la respuesta llegaría de la forma más cruel imaginable,
con una muerte repentina y una verdad escondida en un testamento que lo cambiaría todo. Con el paso de los meses, la salud de Julián empezó a deteriorarse, aunque él se negaba a aceptarlo. Tenía molestias en el pecho, mareos repentinos y un cansancio extraño que no era propio de alguien tan activo como solía ser. Yo insistía en que debía hacerse estudios, pero él siempre respondía con irritación, diciendo que exageraba y que todo era culpa del estrés. En el fondo sabía que su cuerpo le estaba cobrando factura por la doble vida que llevaba, pero jamás imaginé que esos síntomas eran la antesala del final. Una noche, mientras cenábamos, Julián recibió un mensaje en su teléfono y se levantó de inmediato de la mesa. No tuvo ni la decencia de excusarse. Yo sabía perfectamente quién le había escrito. Minutos después, escuché el motor de su camioneta alejándose de la finca. Esa fue la última noche que discutimos. Le dije que no podía seguir soportando su falta de respeto, que estaba destruyendo a Mateo y que Isabela no era la mujer que él creía. Pero él, cegado por su obsesión, solo me lanzó una mirada fría, como si yo fuera un estorbo en su vida. No sabía que esa sería nuestra despedida final. A la mañana siguiente, lo encontré tirado en su despacho. Su rostro estaba pálido, sus labios morados, y su mano derecha apretaba con fuerza el borde del escritorio. Grité su nombre varias veces, pero no respondió. Los paramédicos confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. Había muerto de un infarto fulminante durante la madrugada. En ese momento sentí una mezcla de tristeza, rabia y vacío. No lloré por él como esposa, sino por la historia que habíamos intentado sostener y que había terminado en tragedia. Y también lloré por Mateo, que aún no sabía lo que estaba por descubrir. El funeral fue un espectáculo incómodo. Isabela llegó vestida de negro, fingiendo dolor, sosteniendo a Santiago como si fuera un escudo. Todos la consolaban, creyendo que era la nuera perfecta. Yo la miraba y solo veía una mentira encarnada. Mateo estaba devastado, confundido por la actitud distante que su esposa mostraba hacia él. Pero aún faltaba lo peor, porque pocos días después, en la lectura del testamento de Julián, la verdadera magnitud de la traición salió a la luz, destrozando lo poco que quedaba de nuestra familia. El día de la lectura del testamento llegó más rápido de lo que imaginaba. Estábamos reunidos en la oficina del notario, Mateo, yo, Isabela, con su aire hipócrita de víctima y un par de abogados de la empresa. Desde que entré al salón sentí una tensión tan densa que casi podía respirarse. El notario abrió la carpeta con los documentos y comenzó a leer con ese tono serio y distante que tienen los profesionales cuando saben que están por destruir una vida. Yo estaba preparada para escuchar cualquier cosa, o eso creí. Las primeras líneas hablaban de la división de bienes personales, algo relativamente normal. Pero de pronto, el notario hizo una pausa, revisó el documento de nuevo y aclaró la voz. El señor Julián Montemayor deja la totalidad de su fortuna personal, así como las acciones mayoritarias de la empresa, a su nuera, la señora Isabela del Valle, y a su hijo Santiago Montemayor. Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. Mateo abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe en el estómago. E Isabela, con esa maldita sonrisa contenida, bajó la mirada fingiendo sorpresa. El notario continuó leyendo, pero yo ya no escuchaba. Solo veía la expresión rota de mi hijo, la incredulidad absoluta, la sensación de traición que nunca debería experimentar un hijo. En ese momento pensé que Julián había enloquecido en sus últimos días, que había tomado decisiones injustas, crueles, producto de su obsesión por Isabela. Pero entonces el notario sacó un sobre sellado, un sobre dirigido exclusivamente a mí. Me dijo que Julián había dejado instrucciones para que esa carta se leyera en privado, solo después de conocer el contenido del testamento. Supe entonces que lo peor aún no había llegado. Pedí que me dejaran sola en la oficina.
Mis manos temblaban mientras rompía el sello del sobre, sintiendo cómo mi respiración se hacía cada vez más pesada. Reconocí de inmediato la letra de Julián, esa caligrafía firme que había visto en contratos durante 40 años. La carta empezaba con una disculpa seca, casi técnica, como escrita por alguien que sabe que debe arrepentirse, pero no siente nada. Y luego, sin una sola gota de pudor, confesaba que llevaba años involucrado con Isabela. Lo peor vino después. Revelaba que Santiago no era su nieto, sino su propio hijo. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Ya no era una traición afectiva, era una puñalada directa a mi alma. La carta continuaba con un tono que parecía más una confesión egoísta que un arrepentimiento sincero. Julián relataba que Isabela había despertado en él sensaciones que creía muertas, como si fuera una víctima de la edad y no un hombre casado con responsabilidades. Contaba que la primera vez que sintió atracción por ella fue en la boda de Mateo, cuando ella le pidió que la acompañara al jardín para respirar tantito. Según él, esa conversación casual se convirtió en una especie de chispa absurda que lo hizo sentir especial. Leer eso era como tragar veneno. ¿Cómo podía un hombre de 63 años caer rendido ante una mujer de 25 sin sentir vergüenza? Luego narraba cómo Isabela lo buscaba cuando Mateo estaba ocupado, cómo se acercaba con pretextos tontos, que necesitaba una opinión, que se sentía insegura, que admiraba su experiencia. Decía que ella tenía una madurez sorprendente para su edad, una frase que me dio asco. Claro, era fácil parecer madura cuando el objetivo era manipular a un anciano millonario. En una parte de la carta, Julián confesaba que la primera vez que se besaron fue en la finca, en la biblioteca de Mateo, mientras yo estaba en la cocina preparando la cena. Lo escribió con una frialdad que me heló el alma, como si fuera un recuerdo bonito y no una traición monstruosa. Julián decía que Isabela le hablaba sobre su miedo a no ser suficiente para Mateo, y que él, como un tonto, la consolaba, creyéndose un héroe. Según él, ella le decía que nunca había admirado a nadie como a él, que le parecía brillante, fuerte, un hombre de verdad. Palabras vacías que cualquier joven oportunista usa para manipular a un viejo vulnerable con dinero. La carta explicaba que su relación física empezó cuando Isabela aseguró que se sentía sola en México, que necesitaba un cariño que Mateo no sabía darle, y él, en vez de decirle que hablara con su esposo, decidió convertirse en su amante como un cobarde sin dignidad. La parte más repulsiva de la carta fue cuando Julián afirmó que Isabela lo hacía sentir vivo, que con ella descubrió una versión de sí mismo que creía perdida. Describía momentos íntimos con un nivel de detalle que me hizo cerrar los ojos para no seguir leyendo. Pero aún así seguí, obligándome a conocer toda la verdad. Confesaba que cuando Isabela quedó embarazada, él sabía perfectamente que el bebé era suyo, pero decidió callarse para proteger la estabilidad de Mateo. Terminaba diciendo que su relación con ella había sido el último gran amor de su vida. Leer eso fue como ver mi matrimonio arder en llamas mientras alguien me obligaba a sonreír. Julián murió adorando a su amante y dejando a su esposa llena de cicatrices. Me tomó varias horas reunir la fuerza suficiente para hablar con Mateo. Sabía que lo que estaba por decirle destruiría su mundo, pero también sabía que merecía conocer la verdad, aunque le arrancara el alma. Él llegó a la casa confundido, preocupado por mi silencio desde la lectura del testamento. Cuando lo vi entrar, con sus ojos cansados, con la misma nobleza de siempre, sentí que el corazón se me hacía pedazos. Le pedí que se sentara conmigo en la sala. Mi voz temblaba. Él me tomó de la mano sin saber que ese gesto sería lo último que haría desde la inocencia. Le entregué la carta. No dije nada. No podía. Mateo la abrió sin sospechar lo que estaba por leer. Al principio su expresión era de desconcierto, luego
El shock lo congeló. Sus ojos se movían rápido, como si quisiera asegurarse de que estaba entendiendo bien. Y después, el horror, el dolor, la traición más profunda. Recuerdo cómo dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. No puede ser, mamá. Esto no puede ser verdad. Fue la primera vez en años que volví a escuchar su voz quebrada como cuando era niño, y me destruyó. Intenté acercarme, pero él se levantó de golpe caminando por la sala como un hombre que acaba de perderlo todo. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudieron hacerme esto los dos? Repetía una y otra vez. Yo lloré en silencio, porque no había palabras que pudieran aliviar ese golpe. Mateo no solo había perdido a su padre, había perdido a su esposa, a la familia que creía tener y al hijo que había amado con devoción. Santiago, mamá, Santiago no es mi hijo. Cuando lo escuché decirlo, sentí que el aire se me escapaba. Nada podía prepararte para ver a tu hijo quebrarse así. Después de un rato, Mateo se detuvo frente a mí, con el rostro empapado y los ojos enrojecidos. ¿Desde cuándo lo sabías? Me dolió que siquiera lo preguntara. Le expliqué que me enteré ese mismo día, con él, que jamás hubiera permitido que viviera engañado si lo hubiera sabido antes. Mateo respiró hondo, tratando de controlarse, pero la rabia lo consumía. Dijo que necesitaba enfrentar a Isabela de inmediato. Yo quise detenerlo, pero entendí que tenía que hacerlo, que necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Nunca imaginé que esa confrontación sería todavía más cruel de lo que esperábamos. Minutos después, escuché los gritos. Mateo no era un hombre violento, jamás en su vida levantó la voz. Pero ese día, la rabia acumulada de años estalló de golpe. Me acerqué a la puerta principal de su casa y lo escuché decir: ¿Cómo pudiste hacerlo, Isabela? ¿Cómo pudiste acostarte con mi padre? Ella, en lugar de mostrarse arrepentida, respondió con frialdad: No hiciste nada por retenerme, Mateo. Siempre estabas ocupado, siempre lejos. Sus palabras eran cuchillos. Era la voz arrogante de una mujer que nunca lo amó, de alguien que ya no necesitaba fingir más. Mateo le exigió saber desde cuándo había comenzado la relación, si Santiago era realmente hijo de Julián, si alguna vez lo había amado. Isabela, con una tranquilidad escalofriante, confesó que sí, que el niño era de Julián, que lo había sabido desde antes de dar a luz, y que no se arrepentía. Lo dijo con ese tono calculador que siempre había escondido detrás de su sonrisa dulce. Tu padre me daba lo que tú no podías darme: seguridad, atención, poder. Él sí sabía lo que valía una mujer como yo. Mateo se quedó sin palabras. Era como escuchar a otra persona. La verdadera Isabela finalmente había salido a la luz. Mateo, al borde del colapso, solo alcanzó a decirle que se largara de su vida. Pero Isabela, con esa soberbia que la consumía, respondió que no tenía intención de irse, que todo, la empresa, la fortuna, la finca, le pertenecía ahora, que Julián se lo había dejado todo a ella y a Santiago. Tú no eres nadie aquí, Mateo, le escupió con malicia. Yo escuché esas palabras desde el umbral de la puerta y sentí la necesidad de entrar y defender a mi hijo, pero me contuve. Ese era su dolor, su batalla, su verdad recién descubierta. Verlo enfrentarse a esa víbora fue una de las escenas más desgarradoras de mi vida. Después de la discusión, Mateo salió de la casa con el rostro desencajado. No lloraba, no temblaba. Era como si su alma hubiera quedado vacía. Lo único que pidió, con una voz fría y rota, fue una prueba de ADN para confirmar lo que Isabela había confesado. Ella aceptó sin dudar, con la arrogancia de quien sabe que la verdad la respalda. Yo acompañé a Mateo a la clínica. El trayecto fue un silencio interminable, una angustia que se pegaba a la piel como plomo.
Él solo miraba por la ventana, perdido, destruido. Los resultados tardaron unos días, días que se sintieron como años. Cuando por fin los recibimos, Mateo tuvo que sentarse para abrir el sobre. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sus ojos se movieron rápido por las líneas del documento y, de pronto, dejó escapar un suspiro que no era alivio ni sorpresa, era resignación. La prueba confirmaba que él no era el padre de Santiago, y lo más devastador, el análisis coincidía en un 25% con su línea genética. Santiago era su medio hermano, un hermano concebido en la traición más repugnante posible. Mateo rompió a llorar con un dolor que nunca había visto en un ser humano. Era un llanto que venía desde lo más profundo del alma, un grito silencioso que temblaba en todo su cuerpo. Yo lo abracé, pero sentí que mis brazos no bastaban para contener semejante tragedia. Mi propio hermano, mamá, mi hermano, repetía como si cada palabra lo quemara. Y yo, sin saber cómo sostenerlo, solo pude acariciarle el cabello y decirle que no estaba solo, aunque dentro de mí también se abría un abismo oscuro e interminable. Con el sobre en las manos, Mateo se puso de pie con una firmeza nueva, una que nacía del dolor más puro. Se acabó, dijo. No voy a seguir viviendo en esta mentira. Ese día entendió que Isabela no solo lo había traicionado como esposo, sino que había jugado con su identidad, con su futuro, con la familia que él soñaba construir. Fue una revelación brutal, pero también el punto donde dejó de ser víctima para convertirse en un hombre decidido a recuperar lo que le quedaba de dignidad. Y así llegó la decisión más difícil de su vida. Mateo regresó a la finca con una determinación distinta, una fuerza silenciosa que venía de haber tocado el fondo más oscuro de su vida. No iba para discutir ni para buscar explicaciones. Esas ya estaban claras en el ADN y en el desprecio de Isabela. Fue directo a su casa, donde ella estaba revisando los papeles de la herencia como si fueran premios merecidos. Mateo no levantó la voz. Solo le dijo que se marchaba definitivamente, que no quería volver a compartir techo con una mujer capaz de destruir a dos hombres de la misma familia sin un mínimo de remordimiento. Isabela, lejos de mostrarse afectada, respondió con una seguridad insultante. Le dijo que él podía irse, que a ella no le hacía falta y que ahora tenía lo que siempre quiso, una posición, una fortuna y un hijo reconocido legalmente como Montemayor. Su voz sonaba casi victoriosa, como si disfrutara rematar la herida que ya había abierto. Mateo la observó unos segundos, quizá buscando un rastro de humanidad en ella, pero no encontró nada. Isabela ya no necesitaba fingir. Con la herencia asegurada, mostraba sin filtros su verdadero rostro. Frío, ambicioso y cruel. Él volvió a casa con sus cosas. No lloró, no gritó. Estaba en un estado donde el dolor deja de hacer ruido y se convierte en un silencio pesado. Me pidió que no intentara convencerlo de quedarse en la finca, porque cada rincón le recordaba la traición. Yo lo escuché en silencio, entendiendo que su partida era una forma de salvar lo que quedaba de su estabilidad emocional. Ayudé a empacar sus maletas mientras él me contaba, con voz apagada, que no sabía qué rumbo tomar, pero que lo último que quería era seguir siendo la sombra del engaño de su padre y de su esposa. Cuando finalmente se fue, lo abracé con la fuerza de una madre que teme perder a su hijo por algo más que la distancia. Le prometí que estaría bien, aunque dentro de mí sabía que su alma seguiría dolida por mucho tiempo. Lo vi conducir por el camino de piedra sin mirar atrás, como quien huye de un incendio que ya no puede apagar. Isabela observó desde la ventana, sin remordimiento alguno, sosteniendo a Santiago como si el niño fuera su trofeo, y yo, por primera vez en mi vida, sentí un odio que no sabía que era capaz de sentir, no por el niño, sino por la mujer que había logrado destruirnos sin pestañear.
Después de que Mateo se marchó, la finca quedó envuelta en un silencio extraño, como si todos los árboles, las paredes y los pasillos supieran que algo sagrado había sido profanado. Yo pasé toda la noche sin dormir, caminando de un lado a otro, repitiéndome que debía mantener la calma por mi hijo. Pero conforme avanzaba la madrugada, la rabia comenzó a quemarme por dentro. Había soportado décadas de infidelidades, humillaciones y silencios. Pero lo que Isabela había hecho no tenía precedente. Había destruido a mi hijo, había manipulado a mi esposo y ahora vivía en la finca como si fuera la reina de todo. Cuando amaneció, decidí que ya no iba a permitir que esa mujer siguiera caminando por mi propiedad con la frente en alto. Fui hasta su casa, esa que yo misma mandé a construir con amor, sin saber que sería el nido de la peor traición. Isabela abrió la puerta con el niño en brazos, fingiendo sorpresa, aunque sus ojos delataron que ya esperaba mi visita. La observé de arriba abajo, su postura, su mirada, su arrogancia, todo en ella gritaba orgullo. «¿Qué se le ofrece, señora Paola?», dijo con una sonrisa que parecía un insulto. Ese fue el momento en que supe que ya no había nada que perder. Le pedí que se sentara, pero ella se quedó de pie, como si quisiera dejar claro que ese espacio le pertenecía. Yo también permanecí de pie. Le dije que ya lo sabía todo: la relación con Julián, la mentira del embarazo, la burla hacia Mateo, el ADN, las humillaciones. Ella no negó nada. «Julián me amaba», respondió con una frialdad que me hizo sentir un escalofrío. Afirmó que yo nunca lo había sabido cuidar, que él buscaba algo que yo ya no podía darle. Esa frase me golpeó como una piedra. No porque fuera cierta, sino porque era la voz de una mujer sin alma, sin remordimiento, sin un mínimo de humanidad. Le dejé claro que aunque la ley la protegiera, mi respeto no. Le dije que Santiago no tenía la culpa, pero que ella debía saber que jamás la vería como parte de mi familia. Isabela se limitó a encogerse de hombros, como si mis palabras fueran irrelevantes. «No necesito que me acepten», dijo, acariciando el cabello del niño. «Yo ya tengo lo que quiero». En ese instante, entendí que estaba frente a alguien incapaz de sentir culpa, alguien que veía la vida como un juego donde el poder era el único premio. Salí de esa casa con la certeza de que mi batalla no era contra la ley ni contra la herencia, era contra la sombra de una mujer sin corazón. Pero la vida tiene maneras extrañas de reparar lo que la maldad rompe. 5 años después, una noche, Isabela sufrió un accidente de coche terrible. Su camioneta quedó hecha trizas y ella llegó al hospital en estado crítico. Cuando me llamaron, me sorprendió que pidiera por mí. Fui sin dudar. La encontré frágil, sin la arrogancia que la definió siempre. Me pidió que nos dejaran solas. Con un hilo de voz me confesó que sabía que había hecho daño, que había arruinado su vida y la de muchos otros, y que lo único que le quedaba era su hijo. «No quiero que él pague por mis errores», murmuró con una sinceridad que nunca le había visto. Entonces sacó un documento firmado ante notario. Me dejaba todo: propiedades, cuentas, acciones, terrenos, absolutamente todo. No lo hacía por justicia, sino con una sola condición: que yo cuidara a Santiago cuando ella muriera. Acepté sin pensarlo, no por ambición. A los 73 años las riquezas pierden sentido, sino por el niño. Santiago era sangre del hombre que, con todos sus pecados, fue el amor de mi vida. Y también era inocente en una historia que siempre fue demasiado grande para él. Isabela murió esa madrugada, llevándose consigo la cadena de errores que había sembrado. Santiago quedó huérfano a los 8 años y llegó a mi casa temeroso, sin saber cómo recibir afecto, porque jamás lo había tenido. Me tomó tiempo ganarme su confianza, pero lo hice con paciencia y amor. Mateo, poco a poco, también empezó a acercarse, no como padre, sino como hermano. Y con una ternura inesperada, aprendió a quererlo por lo que era,
un niño perdido que solo necesitaba una familia. Hoy, 5 años después de la muerte de Julián, cuento esta historia viendo a Santiago correr por mi jardín. A veces pienso que, al final, él fue el único regalo limpio que la vida nos dejó en medio de tanta oscuridad. A mis 73 años, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la vida nunca es tan simple como uno quisiera. El amor, la traición, la maternidad, la culpa, todo se mezcla en un rompecabezas imposible de ordenar. Fui esposa, madre, engañada, humillada, sobreviviente y cuidadora. Y aunque muchas veces pensé que la historia de Julián e Isabela iba a destruirme, ahora entiendo que lo que no te rompe, te redefine. No elegí nada de lo que pasó, pero sí elegí cómo responder. Y esa decisión me salvó. Durante mucho tiempo me pregunté qué habría pasado si hubiera hablado antes, si hubiera sido más firme, si hubiera sido menos paciente, menos confiada. Pero la vida no se puede vivir hacia atrás. Y hoy sé que mi silencio, aunque imperfecto, nació del amor que le tenía a mi hijo. No quería lastimarlo, no quería destruir su mundo. A veces, en nuestra desesperación por proteger a quienes amamos, terminamos protegiendo también a quienes no lo merecen. Y eso, con los años, se aprende a perdonar, incluso si duele aceptarlo. Santiago se ha convertido en una luz inesperada en mi vida. Un niño noble, curioso, amoroso, que jamás pidió nacer en medio de una historia tan torcida. Verlo crecer, verlo sanar, verlo reír, me ha enseñado que el amor verdadero no nace de la sangre, sino de la decisión de cuidar. Mateo, a su manera, también ha encontrado paz. Ahora mira a Santiago con cariño, con paciencia, con esa complicidad de hermanos que la vida les arrebató al principio. Tal vez nunca olvidemos lo que pasó, pero hemos aprendido a vivir sin que el dolor sea dueño de nosotros. Y por eso quería contar esta historia, para que otras mujeres no se queden calladas, para que no confundan resistencia con sacrificio, ni tolerancia con humillación. A veces el silencio es más peligroso que la verdad. A veces quien más daño puede hacernos está dentro de nuestras propias paredes. Si algo aprendí es que el amor nunca debe costarte tu dignidad. Yo sobreviví, a mi manera. Y hoy sigo de pie, no por el pasado, sino por Santiago, por Mateo y por la mujer que finalmente encontré dentro de mí. Una mujer que merecía mucho más de lo que recibió, pero que aún así decidió amar sin rencor. Y ahora, habiendo contado todo esto, solo me queda agradecerles por escucharme. A veces necesitamos ponerle voz a nuestras heridas para que dejen de doler tanto, y hoy siento que por fin pude hacerlo. Si mi historia sirve para abrirte los ojos, para darte valor, o simplemente para recordarte que no estás sola, entonces todo este recorrido ha tenido sentido. Antes de despedirme, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos están viendo? Me encanta leerlas, sentirlas cerca y saber que, aunque cada una viva su propia batalla, podemos acompañarnos en este espacio. Si esta historia les tocó el corazón, les pido que dejen su me gusta, que se suscriban y que activen la campanita. Así podremos seguir compartiendo relatos que nos hagan reflexionar, sanar y crecer. Gracias por quedarse hasta el final. Y recuerden, el amor jamás debe doler más de lo que sana. Cuídense, quiéranse y nunca permitan que nadie les robe su dignidad. Hasta la próxima.